Yahweh nowan poxitzin tlen aman tlen ama timomachtisqueh tlen tlapoualistli tlen nohkia ya timokahtoyah pan neseyok tlen tlamachilistli tlen tipixkeh. Bueno, vamos a retomar la clase respecto a los números. Ya habíamos quedado en la clase anterior. Voy a compartirles el link ahora. A ver. Bueno, ahí está, solo estoy compartiendo a algunas personas el link. A ver, ¿qué más? Estoy compartiendo el link para los que van a tomar la clase. Si me escuchan, ¿verdad? Si no, me puedes comentar o me puedes escribir por WhatsApp. ¿Qué nos falta? Bueno, vamos a unos segundos para que los demás se vayan integrando a la clase, porque después se quejan que vamos muy avanzados. Bueno, esta es la última clase del curso de Náhuatl para los de el curso de abril, pero igual vamos a continuar en mayo. Igual los pueden retomar los que gusten, inclusive por ahí los que quieran pedir la diploma o para que se les haga llegar. Ahí los que falten, pues me pueden enviar su documentación, que es la CUR y el INE. ¿Sí me escucho? Sí, ok. Bueno, Wamiak, Paquiliscayo, Xipiaca, Naman, Tlen Itona, Tlen Oquichpilme, Huancihuapilme. Hoy, feliz día para todos aquellos niños y niñas, igual a nuestros propios niños o niña interior, que hoy es el 30. Claro, no muy grato por estas condiciones, pero felicitaciones a todos y a todos los niños y las niñas. Igualmente para nosotros mismos, ¿no? Que también tenemos nuestro niño o niña interior. Bueno, voy a esperar todavía un momentito para los que van a retomar la clase de hoy, respecto a los números, el Puwalistli o Tlapuwalistli, que es en Náhuatl. Bueno. Cualquier duda, como ya saben, me pueden escribir en el chat o igualmente me pueden escribir por WhatsApp. Los que no tienen mi número lo pueden hacer. Les puedo pasar de mi número otra vez, 81 20 21 03 68. Para aquellas personas que me están siguiendo, aunque no estén dentro de la clase, me pueden escribir si tienen alguna duda, ¿verdad? E inclusive también una sugerencia, también lo pueden hacer.
Saludos a todos los que están siguiendo la clase. Bueno, vamos a comenzar. Yo creo que ya fue tiempo suficiente para los que se pueden ir integrando o se pueden integrando algunos ya en el transcurso de la hora. Que vamos, en la clase pasada hablábamos sobre los colores tlapalme o tlapali, que es color, colores en plural tlapalme, tlapali es color. Presente, Sami. Saludos, Sami, saludos desde... ¿Dónde estás? ¿En Georgia? Bueno, no sé, pero saludos hasta donde estés, en Estados Unidos, en Gringolandia, saludos. Saludos a mí, saludos a Gisela Muñoz, saludos a todos los que me están siguiendo. Saludos a Edith también. Y a ver quién se va a integrar más. Voy a esperar un rato. Bueno, pues tal vez ya vamos a empezar. Wanya Cherokee. Oklahoma. Bueno, estamos en Oklahoma. Yo estoy en la Ciudad de México, en Aniztocaltepetl. Tenochtitlan, Ciudad de México. Nican, Nimocaquian, Yaninekinitzos, Huaxtecapantlali. Bueno, yo me encuentro en la Ciudad de México, aunque ya quisiera estar ahora en la Huasteca Potosina. Estoy un poco preocupado, quiero comentarles, porque mi hermana trabaja en el hospital de la zona de mi pueblo, como del municipio, y ese es uno de los municipios más concurridos en Tamazunchale, que es la única también hospital, es en el IMSS, que es el hospital un poco con más infraestructura, pero no es de tercer nivel ni nada de esto, no tiene especialidades como podemos saber, no cobrar la situación, pero sí estaba un poco preocupado en estos días por la situación, porque ella como es un poco más joven que yo, como 2, 3 años menor que yo, y estaba ahora atendiendo los casos también que ella diagnostica, ¿no? En el área de COVID, ¿no? Para, bueno, a las personas que traen síntomas y esto, ¿no? Por eso se les recomienda quedarse en casa, y pues, por mi modo, ¿no? Es lo único que podamos apoyar, tal vez, en esta situación, pero vamos a salir adelante y feliz día del niño y feliz día de la niña. Ama tipewalticen, tlen. Ahora vamos a empezar. Ama tipewalticen, ama, ahora tipewalticen. Vamos a empezar. Timomachticen es como el grupo, nosotros el grupo, ustedes que me están viendo, y es en conjunto. Vamos a empezar. Timomachticen, Nahuatlastoli, ama, timomachticen, tlen tlapualistli. Ahora vamos a estudiar los números, lo que es contar, ¿no? De cuentas, de Puwali, de contar. Vamos a hablar sobre, ahora la clase acerca de los números. Como no sé si alguien sabe un poco de los números, tiene un poco de noción, casi siempre se utiliza, ¿no? Como hay veces muchos sabemos como los básicos, como Seo, Meey, Inawi, Macuili, Chicuasin, Chicome, Chicuey, Juan Chiquinawi, Juan Matlachtli. Como de 1 al 10. Lo dije un poco rápido, ¿no? Estoy acostumbrado un poco a usarlo. Y pues, buenas tardes, Alejandro. Saludos. Espero que estén bien, ¿no? Y que se la estén pasando, los que tienen familia, que se la estén pasando bien. Saludos, María de Jesús. Que se la estén pasando, pues a pesar de todo esto, ¿no? Con los niños, con sus chiquitines, que se les estén pasando de lo mejor. Igual pueden mostrar también la clase de náhuatl ahora y contar, ¿no? Como vamos a jugar un poco, como enseñándonos entre niños, como cuando éramos más chicos, la clase, ¿no? Ahora aprender porque a veces sí, desde nuestro pensamiento, como siempre pensamos como adulto y no pensamos como niño, y a veces por eso pasa esa situación que pensamos que nos estamos entendiendo,
o estamos, el niño, nuestros niños a veces pensamos que nos entienden y no, ¿verdad? Pasa como nuestro pensamiento de adulto pues nos ciega como y como estamos no tomando en cuenta mucha consideración desde el pensamiento del niño. En este caso vamos a hablar acerca de los números, los que han ido llegando, integrándose un poquito más tarde. Nokia, Tlaxcamatin, Nochitemon, Aman, Anisokewan, Techitan, Panitlama, Wisor, Ixcopinali. Ahora todos los que me están viendo y me están siguiendo a través de este canal, igual pueden compartir, ¿no?, con sus niños, como les decía, para ir aprendiendo también los números. Hola Carla, saludos. Carla Alondra Nava. Bueno, igual vuelvo a recordar, ¿no?, para los que me faltan enviar como su papelería para la diploma, me lo pueden hacer llegar. Igual vamos a estar dando seguimiento clases de náhuatl en este mes que viene, porque sabemos cómo se prolongó un poco más lo de respecto a la cuarentena. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Ahora sí voy a ir como un poco despacio y cualquier cosa, si ven que voy un poco rápido o la pronunciación no lo llegan a escuchar bien, me lo pueden decir por el chat o pueden escribirme, ¿no?, ya sea por el grupo o personalmente me pueden enviar el mensajito. C es C1. O vamos a empezar John C, que es ninguno, que nada, que es en sí literalmente en español es cero. John C. Cero. Y C, que es 1. Ome, que es 2. Elli, que es 3. Nawi, que es 4. Macuili, que es 5. Bueno, aquí ahorita seguimos con Macuili, chicos. John C. John C. John C, que es como, John C es como ninguno o nada. En este caso pongo 0. John C. Bueno, se dice John C, ¿no? John C. Con ese tipo de pronunciación, John C. C, 1. Ome, 2. Elli, 3. Nawi, 4. Macuili, 5. Otra vez. John C, 0. O nada, o que no existe nada, ninguno. C, que es 1. Ome, 2. Elli, que es 3. Hay algunos que ponen el Elli, dice, aquí en la Ciudad de México yo he escuchado que usan J, o en otras variantes dicen J. Como la Y ponen al principio, ya queda J. Esto se pasa por acá. La Y va al principio y dicen J. En la Huasteca nosotros decimos Elli. Nawi, 4. Macuili, 5. John C, Ome, Elli, Nawi, Macuili. Bueno, otra es John C, Ome, Elli, Nawi, Macuili.
Se, Ome, Eyi, Nawi, Macuile. Y Macuile es como de might, ¿no? De mano. Bueno, se supone que nuestros abuelos, nuestros ancestros usaban como todas las partes del cuerpo para contar. Bueno, las manos, en este caso las manos y los pies. Otra vez, Se, Ome, Eyi, Nawi y Macuile. Yonce es como, Yonce es que no hay, no existe nada, no hay nada en sí. Literal, es como en español es cero. ¿Vale? Cualquier pregunta me pueden hacer, ya sea por WhatsApp o por aquí, por el chat. Saludos, Julia. A ver, Macuili, Chicuase, Chicuase, Chicome, 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 Chicuasen, P6, Chicome 7, Chiqueyi, Chiqueyi o Chicueyi, bueno, Chiqueyi 8, Chicnawi, Chicnawi 9 y Matlactli. Ahí está. Chicuasen, que es 6, Chicome, que es 7, Chicome 7, Chiqueyi 8 y Chignawi, que es 9 y Matlactli 10. A ver. Chicuasen, Chicome, 7, Chicuasen 6, Chicome 7, Chiqueyi 8, Chignawi 9, Matlactli 10. Y luego, como podemos ver, como fuimos utilizando todavía los los términos de Chicome, Chicuasen, Se, Chicome, Chiqueyi, Chignawi, Matlactli, pero ella cambió, ¿no? Matlactli, que es 10. Bien, ahí está. A los que llegaron un poco tarde voy a empezar otra vez voy a empezar desde Yonce. Yonce es 0, que no hay nada o ninguno. Se, que es 1. Ome 2. Eyi 3. Eyi. También es válido Yei, ¿no? Pero en la Huasteca, en mi caso, usamos Eyi. Decimos Eyi, que es 3. Nawi 4. Macuili 5. Chicuasen 6. Chicuasen. Chicome 7. Chiqueyi 8. Chicnawi 9. Matlactli 10. Matlactli. ¿Vale? Estamos ahora hablando sobre Puwalistli o Puwalmen. Puwali
Powali de contar. Powali. Es el verbo de contar. En este caso nos referimos a los números, ¿no? O powalistli, o powalmeg, números, powalmeg. Solo agregamos meg, o powalmen, powalmen. Estamos hablando respecto a números. A ver. Chicuacen 6, Chicome 7, Chiqueyi 8, Chicnawi 9, Mimatlachtli es 10. Sí, también. Ah, justo. Mamotlán. Sí, también. Qué buena observación, Erika. Tienes 10 en la clase. Si estás poniendo atención. Chic. Ah, el prefijo chic. A ver, si era que tenía. Chic, 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 chic. Voy, Lucía. Estoy. Bueno, es como la parte de... eso como se refiere como a la parte, estoy señalando que es una parte, en este caso, de la mano o del pie, porque las unidades o subunidades se utilizan como nuestros abuelos usaban estas partes, ¿no? Para ir, como para ir contando, ¿no? En este caso, las cuentas. Nosotros en sí no decíamos números, no son cuentas o hay otras medidas, ¿no? Nosotros hasta para pesar usamos como otras medidas, como no muy como adaptadas no al 100, no digo que no del todo, pero sí es un poco más como desde lo cotidiano que nosotros como para medir el maíz usamos como una medida que en nuestros pueblos como Seshikali, como usamos como una jicarita, no muy grande, es como para ir midiendo, ¿no? Y así se va, nosotros yo me acuerdo que antes se utilizaba mucho. Y como esto se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Ya se usa como el kilo, ¿verdad? Antes nosotros usábamos como estas medidas, ¿no? Pero dependiendo que como si querías ir a traer maíz o comprar maíz y te daban como con estas medidas, no te lo pesaban como ahora. Nosotros, de hecho, mi padre ya tiene una báscula y mi padre siempre ha vendido, ha tenido una tiendita y usábamos como, o si no sea como algo de madera, como un cubo, como de 10 por 10 o 10 por 10 por 10, como es el cubo, y eso utilizábamos, ¿no? Pero no usábamos como esta parte de los kilos, ¿no? Kilogramos. Lo primero que hay que reconocer es que desde la antigüedad y la media de que el ser humano desarrollaba su raciocinio, ¿no? Tuvo la necesidad de contar cantidades de todo lo que lo rodea o le ocurría, ¿no? Como, bueno, eso es lo que pasaba también con nuestros pueblos, ¿no? Es algo que nosotros como nuestros abuelos nos enseñaban a contar con las manos, ¿no? Cómo utilizar las manos y los pies, lo que le decía, ¿no? Por eso está esa parte de chic. Bueno, eso, y no nomás en nuestra cultura, ¿no? Nahua, sino todas las culturas originarias en México, hasta nuestros hermanos mayas en el sur también como tenían su sistema, ¿no? Muy parecido. Y es un vigesimal, el sistema vigesimal, que es de 20 en 20, como ya después vamos a ir trabajando, ¿no? Esta parte.
del sistema vigesimal, como empezamos con esto, de las primeras unidades de 1 al 10, para que vayan teniendo como un poco más, como, sí, hay algunos como ciertas cosas que, como Setzontli, ¿no? Setzontli, hay muchos, lo relacionan con como lo del cabello, como se amarraba esto, Setzontli, ¿no? Es esto. Pero también nosotros, como nuestra cultura, Setzontli, que es 400, Setzontli, como nosotros, Xaxikuti Setzontli Cuachilotl. Es decir, como la parte que compone cuando si has visto, ¿no? Como si fuera escaloncitos que va teniendo, sí, como el racimo de plátanos. Y nosotros, cuando alguien te dice, Neneki Setzontli, y agarrabas el tzontli, es como la parte, como donde tenía como como el escaloncito, ¿no? Donde están colgados los plátanos, tú cortabas esta parte y se lo vendías a la persona. Y nosotros así, como esta medida también me acuerdo, antes como en mi pueblo casi no se hablaba español, ¿no? Pero ahora ya se habla más. Y era más gráfico, ¿no? Que no es como lo que estoy escribiendo, ¿no? En sí, pero sí es más como hacer dibujitos, ¿no? Como el dedo, no sé, o un ojo, no sé, como ciertas cosas que más gráficos que se utilizaba eso, pero más antes. A mí la verdad me gustaría, estoy como queriendo retomar esta parte, ¿no? Poder aprender. Y también en el náhuatl los números no se pluralizan, ya que por naturaleza nos indican cantidades específicas, como macuili pitzome, 5 cerdos, ¿no? Serían incorrecto decir como macuilti pitzome, como no es válido, ¿no? Como quiero pluralizarlo, macuilti, y no puedo hacerlo, ¿no? Bueno, es incorrecto, aparte cuando uno, no es que no lo puedes hacer, lo puedes escribir macuilti, y solo dices macuili, pitzome, si lo pluralizas, ¿no? Pero macuilti, pues como no es válido. Macuili, solo dices el número Macuili, que es 5, pitzome, 5 puercos, ¿verdad? Eso también como esta parte, ¿no? De que los números no se pluralizan, sino que va por naturaleza, nos indican las cantidades específicas, como el ejemplo que les puse, ¿no? Nahuime, no puedo decir, ¿no? Bueno, es incorrecto. Aparte, cuando tú lo hablas, te das cuenta cuando alguien sí, entiendo que nos enseñan es esto, ¿no? Como a pluralizar, pero a ciertas cosas no nos enseñan a decirlo así. Como, como todos estos números, solo uso el número como ella pizzome, pues sí, pizzome sí, o ella palachme, como tres guajolotes palach, o totolme, ¿no? También totoli, como es guajolote también, palach, como es el palache, el guajolote macho. Saludos a Silce, saludos a Silvia y a Yoshila. Bueno, es que hay unos que no están en YouTube como nombres un poco diferentes. Pero qué bueno que se están integrando. Ya estoy viendo que ha subido. Recordarles otra vez nuevamente que si los que faltan de enviar la papelería para su diploma, digo, si es que lo quieren, ¿no? Porque yo entiendo que hay unos que sí lo ocupan y algunos tal vez por pasar el tiempo en YouTube o por querer aprender, ¿no? Pero sí, a veces es bueno tener como un diploma, pues digo, ¿no? Pues por experiencia lo digo también, porque a veces dicen, hasta a mí me ha pasado, ¿no? Ser náhuatl, aunque hable náhuatl, me dicen, me han dicho, oye, pero tienes tú como certificado de náhuatl hablante. Y yo así, ¿cómo? Oh. Sí, antes me pasaba, ¿no? Después he tomado como, tengo que
adaptarme al sistema, pero bueno, si alguien lo ocupa, me puede enviar la papelería, que es como copia del INE y la CUR, y ya después, no, de hecho ya se están tramitando, ya mandé la papelería a los que ya me enviaron, pero igual vamos a estar siguiendo el curso en mayo. Bueno, aquí ya lo apuntaron, ¿verdad? Chicuacen, 6, Chicome, 7, Chiqueyi, 8, Chicnahui, 9 y Majtlactli, Chicnahui, Chiqueyi, Chicome, Chicuacen. Se, Ome, Eyi, Nahui, Macuili, Chicuacen, 6, Chicome, 7, Chiqueyi, 8, Chicnahui, 9 y Majtlactli, 10. Y ahora, después seguimos con Matlactliwan C, Matlactliwan Ome, Matlactliwan Eyi, Matlactliwan Nahui. Y ya de ahí empieza Cachtoli. Pero se los voy a apuntar. Matlactliwan que es 11. Matlactliwan Ome. Y así, Matlactliwan Eyi, que es 13. Wan Nahui. Y aquí 14. Y luego sigue Cachtoli. Queda así. Matlactliwan C, 11. Matlactliwan Ome, 12. Matlactliwan Eyi, 13. Matlactliwan Nahui, 14. Y Cachtoli, que es 15. Otra vez. Matlactliwan C, 11. Matlactliwan Ome, 12. Matlactliwan Eyi, 13. Matlactliwan Nahui, 14. Cachtoli, 15. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Porque es como el micrófono, si no tengo que moverlo. Cachtoli, 15. Otra vez, Matlactliwan C, Matlactliwan Ome, Matlactliwan Eyi, Matlactliwan Nahui y Cachtoli, que es 15. Vamos hasta el 15 ahora. Cachtoli, Wan C, que es 16. Cachtoliwan Ome, que es 17. Cachtoliwan Eyi, 18. Cachtoliwan Nahui, que es 19. Y Sempuali.
Sempoali. 20. Así queda. Kashtoli wan se, que es 16. Kashtoli wan ome, 17. Kashtoli wan eyi, 18. Kashtoli wan nawi, que es 19. Y sempoali, 20. Sempoali. Y así sucesivamente nos vamos. Sempoali wan se, sempoali wan ome, sempoali wan eyi, sempoali wan nawi. Y sempoali wan nawi, sempoali wan ami es 24. Y sempoali wan macuili, 25. Sempoali wan chicuasen, 26. Sempoali wan chicome, 27. Sempoali wan chicueyi, que es 28. Sempoali wan chicnawi, que es 29. Y vamos con 30, que es sempoali wan matlahtli. Sempoali wan matlahtli, que es 30. Se ompoali. Sempoali. Aunque sí es ompoali, pero ya lo escribimos sempoali. Sempoali, que es uno ompoali, ¿no? Se ompoali. Nada más que le ponemos sempoali. Quitamos la O. Sempoali, que viene de ompoali, de ompoali, como la de contar, ¿no? Bueno, sempoali, que es 20. Por eso las voy a escribir para que no piensen que uno solo se los dijo y no lo escribió. A ver. Sempoali, perdón, ¿puedo repetir 16? Kashtoli wan se. Kashtoli wan se. Es Kashtoli wan se y Kashtoli wan chiknawi. Sí, claro. Sí, Erika, estoy repitiendo, ¿vale? Es Kashtoli wan se, 16, y Kashtoli wan chiknawi es 19, y sempoali es 20. A ver, sempoali wan se, 21. Sempoali wan ome, 22. Sempoali wan eyi, 23. Sí, qué bueno que, Ilse, qué bueno que escribiste, porque tal vez Kashtoli sí con X y doble L. Kashtoli, porque como se dan cuenta cuando lo pronuncio es Kashtoli. Toli, ¿vale? Ya le puse mostrar porque el YouTube de repente no permite, piensa que están diciendo groserías porque no identifica el idioma, me imagino. Kashtoli wan eyi. Kashtoli wan, no sé, perdón, sempoali wan eyi, 23. Sempoali wan nawi, 24. Sempoali wan macuili, 25. Así queda. Sempoali wan se, 21. Sempoali wan ome, 22. Sempoali wan eyi, 23. Sempoali wan nawi, 24. Sempoali wan macuili, 25.
Vamos a ir despacio, ¿no? Para que no piensen que uno no les quiere explicar, ¿no? Y feliz Día del Niño, ¿no? Ahora, si quieren, si tienen sobrinos, si tienen hermanitos más chicos, les pueden enseñar. O inclusive pueden hacer juegos con los números, ¿no? Para que vayan aprendiendo también. La intención es esto, ¿no? A compartir. Como, no sé si en las escuelas les enseñan algún idioma. Me parece que se está implementando poco a poco, ¿no? Pero no sé si realmente se está dando alguna clase en idioma. Y eso que la ley sí lo estipula, pero bueno, en México sabemos qué pasa, que no se cumple. Sempoali Wan, Macuili, Sempoali Wan, Chicuasin, Sempoali Wan, Chicuasin, Sempoali, Poali Wan, Chicome, 27. Chicome, Chiqueyi, Wan Chiqueyi, 28. Wan Chiknawi, 29. Wan Matlacli, que es 30. Sempoali Wan Chicuasen, 26. Sempoali Wan Chicome, 27. Sempoali Wan Chiqueyi, 28. Sempoali Wan Chiknawi, 29. Y Sempoali Wan Matlacli, 30. Y así nos vamos, ahora nos vamos como con el Sempoali Wan Matlacli Wan Se. Muy bien. Sempoali Wan Matlacli Wan Se. A ver, se los voy a repetir de nuevo para que Sempoali Wan Chicuasen, 26. Sempoali Wan Chicome, 27. Sempoali Wan Chiqueyi, 28. Sempoali Wan Chiknawi, 29. Sempoali Wan Matlacli, 30. Así queda. Solo, bueno, no pongo porque no me cabe en el pizarroncito. Sempoali Wan Chiknawi, 29. Y Sempoali Wan Matlacli, 30. ¿Vale? Bueno, y así sucesivamente, Sempoali Wan Matlacli Wan Se, que es 31. Se los voy a escribir. Igual después podemos ir viendo un poco los números un poco más grandes. Sempoali Wan Matlacli Wan Se. Sempoali Wan Matlacli Wan Se. 31. Sempoali Wan Matlacli Wan Ome. Wan Ome, que es 32. Sí, Erika, se debería de enseñar, pero desafortunadamente no sé por qué no pasa esto, ni en las universidades. En las universidades se tiene que enseñar un idioma. Sempoali Wan Matlacli Wan Se, 31. Sempoali Wan Matlacli Wan Ome, 32.
Y así sucesivamente, ¿no? Sempoali wan eyi, que es 35, a ver, Sempoali wan se, Sempoali wan ome, Sempoali wan eyi es 33, Sempoali wan nawi 34, Sempoali wan makuili 35. Sempoali wan se. Perdón, Sempoali wan matlahtli wan se es 31, Sempoali wan matlahtli wan ome 32, Sempoali wan matlahtli wan eyi 33, Sempoali wan matlahtli wan nawi 34, Sempoali wan kaxtoli, les voy a poner Sempoali wan kaxtoli, Sempoali, bueno, esto es 32, me voy a saltar un poco, Sempoali wan matlahtli wan, oops, wan kaxtoli. Aguántame, no me equivoco. Sempoali wan kaxtoli, perdón. Sempoali wan kaxtoli. Sempoali wan kaxtoli es 35. Sempoali wan kaxtoli es Sempoali, es como 20 más 15, ¿no? Esto es 20 más 15, que es kaxtoli, y ya sumas 35. Kaxtoli, que es 15. Sempoali wan kaxtoli 35. Y así sucesivamente, Sempoali wan kaxtoli wan se, que es 36, Sempoali wan kaxtoli wan ome, 37, Sempoali wan kaxtoli wan eyi, 38, Sempoali wan kaxtoli wan nawi, que es 39. Y llegamos a Ompoali. Sempoali wan kaxtoli 35, Sempoali wan kaxtoli wan se 36, Sempoali wan kaxtoli wan ome 37, Sempoali wan kaxtoli wan eyi 38, Sempoali wan kaxtoli wan nawi 39, Sempoali wan kaxtoli wan nawi 39. Y llegamos a Ompoali, ¿no? Hacia aquí ya viene de Ompoali, que es 40. A ver, Ompoali. Es como Ome Powali, ¿no? Pero no le ponemos Ome, solo quitamos la E, Powali, que es Ome Powali. Powali viene siendo una veintena, es como C Powali, es 1. Om Powali, que es 2 veces 20, 20 más 20, ¿no? Bueno, 2 veces 20, que es 40. 40, Ompoali 40. Y así nos vamos, Ompoali wan C, Ompoali wan C, Ompoali wan C. Esto es igual a 41. Ompoali 40, Ompoali wan C 41, Ompoali wan Ome 42, Ompoali wan eyi 43, Ompoali wan eyi 43, Ompoali wan nawi 44, Ompoali wan makuili 45, Ompoali wan chiknawi
Wan chicuasen, digo. Ompowali wan chicuasen, 46. Ompowali wan chicome, 47. Ompowali wan chicueyi. Ompowali wan chiqueyi, 48. Ompowali wan chicnawi, 49. Así nos vamos, ¿no? Hasta Ompowali wan Ompowali wan chicnawi. 49. Ompowali wan chicnawi, 49. Y Ompowali wan matlactli, pues 50, ¿no? Y así Ompowali wan matlactli wan se, 51. Ompowali wan matlactli wan ome, 52. Ompowali wan matlactli wan eyi, 53. Ompowali wan nawi, 54. Ompowali wan caxtoli, 55. Ompowali wan caxtoli wan se, 56. Ompowali wan caxtoli wan ome, 57. Ompowali wan caxtoli wan eyi, 58. Ompowali wan caxtoli wan nawi es 59. Y Expoali. Llegamos a Expoali. Expoali. 60. Expoali. 60. Expoali 60. Y Expoali wan se, y así se va, ¿no? Expoali wan se, 61. Expoali wan ome, 62. Expoali wan eyi, 63. Expoali wan nawi, 64. Expoali wan macuili, 65. Expoali wan chicuasen, 66. Expoali wan chicome, 67. Expoali wan chicueyi, 68. Expoali wan chicnawi, 69. Expoali wan mahtlactli, 70. Expoali wan mahtlactli, 70. Expoali wan mahtlactli. Es como, es como el nahual su sistema numérico es vigesimal de 20, de base 20. A ver. Expoali 60. Y Expoali wan mahtlactli, 70. Expoali wan mahtlactli. Expoali wan mahtlactli, 70. Expoali wan mahtlactli. Y así nos vamos hasta llegar a 80. Expoali wan se, Expoali wan mahtlactli wan se, que es 71. Expoali wan mahtlactli wan ome, 72. Expoali wan mahtlactli wan eyi, 73. Expoali wan mahtlactli wan nawi, 74. Y Expoali wan caxtoli, 75. Expoali wan caxtoli, 75. Es como 3 veces 20, que son 60, más 15. Sí, ¿no? Sí da. Expoali wan caxtoli es 75. Expoali wan caxtoli wan se, 76. Expoali wan caxtoli. Expoali wan caxtoli.
Expoali wan Caxtoli 75. Expoali wan Caxtoli wan C 76. Expoali wan Caxtoli wan Ome 77. Expoali wan Caxtoli wan Eyi 78. Expoali wan Caxtoli wan Nawi 79. Y Naupuali, que es de Nawi, Naupuali, que es 80. Naupuali 80. Y así nos vamos, ¿no? Naupuali wan C 81, Naupuali wan Ome 82, Naupuali wan Ome 82, Naupuali wan Eyi 83, Naupuali wan Nawi 84, Naupuali wan Macuili 85, Naupuali wan Chicuasen 86, Naupuali wan Chicome 87, Naupuali wan Chiqueyi es 88, Naupuali wan Chicnawi es 89 y Naupuali wan Matlachtli 90. Naupuali wan Matlachtli 90. A ver. Igual les voy a enviar como tengo un PDF, me parece, sobre los números, se los voy a enviar. Oh, faltó el 50. Perdón. Tal vez me fui un poco rápido, según iba más lento. 50. Panes Ompuali wan Matlachtli. 40 más 10. Omepuali es como Ompuali wan Matlachtli. Es 40, que habíamos dicho Ompuali era 40. Ya nomás agregamos Matlachtli wan Matlachtli, que es 50. ¿Vale? Y, a ver, 90. Naupuali wan Matlachtli. Naupuali wan Matlachtli. 90. Sí, Ompuali más Matlachtli 50. Ompuali wan Matlachtli 50. Ompuali, y ahora vamos en 90. Naupuali wan Matlachtli 90. Naupuali wan Matlachtli wan C 91. Naupuali wan Matlachtli wan C 91. Naupuali wan Matlachtli wan Ome 92. Naupuali wan Matlachtli wan Eyi 93. Naupuali wan Matlachtli wan Nawi 94. Naupuali wan Caxtoli. Naupuali wan Caxtoli 95. Ahora se los voy a poner. Naupuali wan Caxtoli. Naupuali wan Caxtoli. Es 80 más 15. Es como 4 veces 20. Nawi, 20. 4 veces 20. Wan Caxtoli, que es 15. Entonces por 4 es 20 por 4, 80 más 15. Nos da 95. Naupuali wan Caxtoli wan Ome 97. Naupuali wan Caxtoli wan Eyi
98, Naupuali, Huancachtoli, Huanahui, 99. ¿Y cómo se dice 100? A ver. Sí, más o menos ya agarraron la onda. A ver. Ah, sí, 1956. Ah, me están poniendo examen ustedes. A ver, ¿cómo se dice? A ver, Lucía, Mirel. ¿Cómo se dice 100? ¿20 por 5? Sí, ¿no? 20 por 5 pones Macuil, Powali. Y 1000 es que 1000, bueno, son muy números como 800 o Metzontli. Vamos a Setzontli. Setzontli, Wansempuali. Setzontli es 400. Setzontli es 400. Setzontli. Y luego si vamos a 1000, Ometzontli, Wan Matlactlipuali es 1000. Y ahí puedes ir sacando 900. Bueno, te lo mando por, por WhatsApp, ¿vale? Te lo voy a enviar, sí te lo voy a enviar. Es que estaba dormido. Me desperté y dije, tengo clase. 5:20 es Macuil Puali. Macuil Puali. Sí, hoy estaba como me puse a lavar mi ropa, ni tlachecueni, ni tlachecueni no pese, ni tlachecueni es como lavé, ni yo lavé, ni tlachecueni no pese, pese de peseli, peseli es ropa, y me cansé tal vez. Y me quedé dormido y después vi que tenía que dar clase y dije, tengo que dar clase. Que a veces me pasó como la vez pasada, que yo puse ahí y también me había pasado lo mismo y yo pensé que ya era muy tarde, dije, ya es muy tarde. Es que de esas veces que dices 5 minutos, 10 minutos y te quedas dormido. Sí, a ver, 100, pues más o menos. A ver, ¿cómo le pusiste, Lucía? Macpuali. Macuil Puali. Macuili, de Macuili pones Macuil Puali, Macpuali. Bueno, más o menos. Sacaste un 80. Macuil Puali, así. Macuil Puali. Macuil, de Macuili. Macuili 5 veces 20. Entonces esto es 100. ¿Vale? Perdón, voy a poner de veces. Macuil Puali. Macuil Puali, ¿no? Porque Nahuitzontli es 1600, ¿no? 4 por 4, 16. Más o menos por ahí va. Ya busco 1900, porque Macuilitzontli es 2000. Macuilitzontli, perdón, es que alguien me está pidiendo que le envíe el link de la clase. Sí, claro, ¿no? Porque de los números, yo de hecho quería más como enfocarme a dar clases de matemáticas en Nahuatl. Me voy a especializar en números. Bueno, me gustan las matemáticas y estudié como ingeniería civil
como se me da un poco los números. Bueno, cuando estudiaba, era un poco, bueno, era bueno, se supone, que casi no reprobaba. Pero bueno, la seguimos, vamos en 100. ¿Quieren seguirle? O igual se los puedo enviar el PDF que tengo, como ven. Porque ya nos vamos más de una hora. Digo, por mí no hay problema. Pero, bueno, recordando que Macuilpuali 100, perdón, bueno, vamos a seguirlo un poco. Y Chicuacepuali, Chicuacen, C-O-M-E Nahui Macuili, Chicuacen, que es 6 veces 20. Chicuacenpuali, 120. Chicomepuali, 140. Chicayipuali, 160. Chicayipuali, 160. Y Chicayipuali, 160. Y así nos vamos como de 20, de Chicnahuipuali, 180. Y Maxtlactlipuali, es 10 veces 20, 200. Bueno, si quieren, yo les puedo enviar el PDF, ¿vale? Y ya, cualquier duda me escriben. De 100 en 100, sí, claro, se los puedo decir de 100 en 100. Entonces íbamos a 100, vamos a 200. Maxtlactlipuali, a ver, Maxtlactlipuali. 200. 10 veces, 10, como 10 por 20, 200. 300 vendría siendo Cachtolipuali. Cachtolipuali. Cachtolipuali, 300. Cachtolipuali. Y Setzontli, eso es como del poeta Netzahualcóyotl, ¿no? 400 voces. Solo como ahí es más clásico, Senzontli, ¿no? Que significa 400 voces de Quetzal. Antes hacía poesía, tal vez cuando vamos a empezar en la siguiente clase de mayo, voy a hacer poesía y un poco de música tal vez. Pero poesía sí, solo como no traigo la guitarra. Si tuviera guitarra las cantaba como para cerrar este primer curso. Sentzonti y después Ometzonti 800. ¿Verdad? Ometzonti 2 veces 400 son 800. Y a ver. Eyitzonti 1200. Nahuitzonti 1600. 800 Ometzonti. 800 más 200 podría ser. A ver. Sí. Bueno, les puedo enviar el PDF
Sí, 800 Ometzontli. A ver. Setzontli. Setzontli 400. Ometzontli 800. Ometzontli 1. Ometzontli vendría siendo 800. Juan Matlacpuali. Juan Matlac. A ver, no me alcanza. Juan Matlacpuali. Matlacpuali. Ometzontli Juan Matlacpuali vendría siendo 800 más 10 cuentas más o más 200, que viene siendo 1000. Es lo que decía. Y eso que no lo había visto en el PDF. Pero sí, ya lo había visto. Entonces que daba clases yo antes a los niños y me gustaba darles clases de matemáticas un poco. Estos viene siendo 1000. Así queda. A ver. Matlacpuali. Ometzontli Juan Matlacpuali. 1000. Bueno, les voy a mandar el PDF, ¿vale? Cualquier duda igual me pueden escribir. Yo les puedo hacer hasta ecuaciones en náhuatl. Sí, me gustaban mucho las ecuaciones, me divertía. Y con los niños yo daba clases antes con niños en las escuelas primarias en Nuevo León y me gustaba dar clases. En mi pueblo también lo hacía, pero solo lo hacía como ir para compartir, ¿no? Con los niños de mi comunidad y me gusta. Inclusive aquí lo llegué a hacer, ya me acuerdo, aquí en Ciudad de México, lo hice con un amigo que daba clases, él era profe de, no sé si es de secundaria, bueno, de secundaria y preparatoria, y de la primaria, porque ahí eran es un colegio, y me invitó. Yo le dije, no, sí, está bien. Y era muy interesante. Y eso, yo pensé que al principio los chicos porque era aquí en Valle, o Coyoacán o Valle, aquí cerca, muy cerca. Y estaba muy, muy interesante que los chicos preguntaban y preguntaban. Yo dije, espérenme, porque necesito pensar en náhuatl y español a la vez, ¿no? Como necesito cambiar como lenguaje, bueno, el pensamiento, el lenguaje de mis pensamientos y pero no, sí está bien. De todos modos se los voy a enviar. Muchas gracias por estar al pendiente de la clase. Igual los que me faltan de enviar su papelería, podrían enviármela para los que le quieren y gusten tener su diploma. ¿Vale? Bueno, Tlaxcamatimía, Xotancuali, Ximopanolticancuali, Amantlen Moihuit, ahora en su día en Sihuapilme, Guanacuchpilme, que es Día del Niño, Día de la Niña y del Niño, ¿verdad? Espero que se la pasen bien, se divierten. Bueno, chao. Tlaxcamati, que muy taseño.